Entonces, ahora sí, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Vamos a comenzar con esta reunión informativa en el plenario de comisiones entre Legislación del Trabajo y Mujeres y Diversidad. Tenemos también hoy, como venimos sosteniendo en estos encuentros, una serie de invitados e invitadas también para que puedan exponer su posición frente al proyecto vinculado a las licencias para trabajadores formales, licencias para personas monotributistas y monotributistas sociales, en un debate que venimos planteando como histórico en nuestro país. Un derecho todavía no consagrado en términos más generales y masivos, y una demanda del movimiento de trabajadoras y trabajadores, del movimiento feminista también. Así que la intención del día de hoy, hay muchos murmullos, pero es así la vida. Vamos a avanzar con los invitados e invitadas. Con la anticipación de que esta es la última reunión informativa y que la idea posterior es, en la medida de lo posible, poder avanzar con las reuniones de diputados y diputadas para poder dictaminar. Así que, Vane, no sé si vos querés. Adelante. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos quienes fueron invitados el día de la fecha. Un agradecimiento especial a todos los diputados y diputadas que están presentes en un contexto y en un momento difícil de campaña electoral, de mucha militancia y demás. La verdad que a mí me gusta reconocer quienes son representantes del pueblo y vienen a cumplir su labor, su función, y están acá como corresponde. Y por oposición o por omisión a quienes no están también. La verdad que me parece importante resaltar una vez más que hay un interés muy grande de esta Cámara de Diputados y Diputadas para que este tema sea tratado. Hay un impulso que le estamos dando desde la Comisión de Trabajo y de Mujeres, y hay un interés social para que las licencias en nuestro país sean un poco más igualitarias. Esta comisión no está de más, estas comisiones no está de más remarcar que están abordando informativas como la del día de la fecha sobre 54 proyectos de ley. Sobre 54 proyectos de ley que fueron presentados por los bloques, todos los bloques parlamentarios, no solamente por nuestro bloque, Unión por la Patria, sino también por el resto de los bloques. Y ese debate tiene un origen, que el origen es una demanda social y una demanda de sectores sindicales y sectores del trabajo para convertir al mundo laboral no solamente en un mundo más digno, sino en un mundo más igualitario. En ese sentido, hoy tenemos expositores y expositoras de todas las centrales obreras. Tenemos expositores también a la compañera también de los movimientos sociales, de la UTEP. Tenemos expositores de asociaciones civiles interesadas en la temática. Quiero decir que esta va a ser la última comisión informativa que realizaremos. Fue un compromiso que habíamos asumido en la comisión anterior de hacer una informativa más. Y luego de esta informativa nos abocaremos a perfilar el dictamen o los dictámenes que emitiremos sobre las licencias igualitarias. Solamente aclarar una cosa con respecto al aspecto de la seguridad social. Lo que hemos, por lo menos en el punto donde estamos trabajando, es en arribar a una protección en materia de seguridad social para el universo monotributista, no considerando ni denominándose licencia, sino en materia de seguridad social, de protección con formato de asignación familiar. En ese sentido, comenzaremos dándole la palabra a María Orsenigo, coordinadora de Mujeres, Género y Diversidad de la Fundación ALEM, que fue una propuesta que hiciera el bloque de Juntos por el Cambio.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a las presidentas, diputados y diputadas. La Fundación ALEM es la organización que trabaja el programa de gobierno de la Unión Cívica Radical, que ha sido aprobado en la última Convención Nacional y, por supuesto, tiene un capítulo dedicado a las mujeres, género y diversidades, y dentro de este capítulo uno muy importante dedicado a los sistemas de cuidado, y dentro de ese capítulo la modificación del régimen de licencias dentro de un marco de búsqueda de la creación de empleo genuino para las mujeres y la búsqueda de formalización del colectivo más pobre de la Argentina, que son hoy las jefas de hogar con hijos e hijas a cargo en el decil más bajo de ingresos, sin escolaridad y dedicándose al cuidado de manera informal. Por lo tanto, para nosotros el sistema de cuidado está relacionado con metas y desarrollos de la búsqueda de empleo genuino y del crecimiento y la inclusión de todas estas trabajadoras dentro de sistemas formales. Desde el año 2006 nosotros hemos participado en los debates de la modificación del régimen de licencias. La primera sanción en el Senado se hizo bajo la presidencia de la Comisión de Trabajo del Radicalismo, donde se modificaba el artículo 177 con los artículos que hoy son de consenso, digamos, la equiparación de la licencia entre el nacimiento biológico y las adoptantes, los prematuros y prematuras, los niños con discapacidades y enfermedades congénitas, las multíparas, digamos, el gran nódulo de consenso que hoy sigue incorporando el artículo 177. Lamentablemente, en ese momento el país, que estaba en un muy buen momento de crecimiento, con creación de empleo formal, etcétera, etcétera, el diputado no consolidó esa sanción, se perdió esa oportunidad, y en 2010 diputados también sanciona otro dictamen modificando el 177 más o menos en los mismos términos y con los mismos requisitos, y empieza a incorporar en el 158 licencias especiales que relacionamos y empezamos a relacionar quienes trabajamos género con las políticas de cuidado. Lamentablemente, en esa oportunidad tampoco el Senado convalidó la sanción de diputados. No la convalidó por un desacuerdo que aún sigue en la mesa, que es que el 158, todas las licencias incorporadas en el 158 la pagan directamente los empleadores. Entonces, esto implica una situación que no está analizada en el informe de la Oficina de Presupuesto Nacional, y sería una transferencia de derechos que están absolutamente que son absolutamente necesarios. Nadie discute los derechos. Lo que sí tendríamos que ver si estamos preparados para que el 158 redactado así realmente se convierta en un motor de igualdad y no en un motor de desigualdad que termine generando menos empleo formal. Con respecto al 177, las incorporaciones que hicieron respecto a los grupos que no estaban incorporados, por supuesto, son una excelente noticia. La búsqueda de financiamiento a través del sistema de seguridad social para los monotributistas y monotributistas realmente es un hallazgo. En el 2013... los radicales y las radicales presentamos el primer proyecto en esta Cámara, María Luisa Estorán y Gerardo Morales en Senado, que estableció un régimen por primera vez para monotributistas. Así que se imaginan que ya llevamos mucho tiempo esperando que podamos incorporar monotributistas a esta discusión, y la verdad felicito la búsqueda porque es muy importante saber con qué lo vamos a sostener, ¿no? Sobre todo, como dijo la diputada Dolores Martínez el otro día, hechos y contextos. No estamos en el mismo país, no estamos en el 2007, no estamos en el 2010. Estamos en un país que no está generando empleo genuino, que no está generando empleo formal, y donde tenemos este programa, este proyecto, que incorpora tanta gente, está dejando 8 millones de personas afuera. Entonces, digo,
trabajemos. Hay que tener mucho cuidado en cómo se trabaja las incorporaciones de 128 días de licencia en el 158 sin estudiar esta transferencia de recursos directamente a los empleadores. Empleadores que, por otra parte, tampoco están distinguidos, digamos. Es lo mismo Techín, que tiene 500.000 empleados divididos en todo el mundo, que la pyme de acá a la vuelta, que tiene 5 empleados y va a tener que hacer frente a la misma situación. Digamos, analizando el 177, ¿qué cosas podríamos decir para ayudar? A nosotros nos gustaba en el proyecto de equiparación salarial que había presentado el gobierno de Cambiemos, a la vuelta de la licencia en el periodo de excedencia, tener 4 posibilidades de cómo volver. Y se planteaban volver por home office, volver con jornada reducida, volver con reasignación de tareas o reasignación de trabajo y la excedencia en sí misma. Creo, y estuve hablando con bastantes diputados de nuestro bloque, que esto lo están pensando y que es una buena solución. Las mujeres nos planteamos cuando tenemos que volver, ¿cómo volvemos? Y por algo los niveles de desocupación y subocupación en la edad en que estamos criando son altísimos. Hay que volver a trabajar después. Y es mejor elegir cómo volvemos y no solamente tener 2 opciones, ¿no? O vuelvo o me tomo la excedencia sin goce de sueldo completa. Digo, buscar opciones es siempre una buena manera. Otra cuestión que nosotros creemos que podemos incorporar en el debate, ya que aprovechamos que estamos sentadas acá y no volver a repetir el 177 más o menos bajo los mismos criterios, es establecer que nosotros hemos encontrado en Argentina la posibilidad de festejar que tenemos familias diversas. Esto es una alegría para todos los que creemos en la diversidad. Entonces, aprovechar esta diversidad, lo habíamos planteado con María Luisa Storani en el 2013, aprovechar esta diversidad para pensar también en planes de licencias familias, digamos. O sea, mirar la licencia en 3 partes, no en 2. O sea, nosotros siempre estamos mirando la licencia en 2 que tienen que ver con los procesos biológicos, de antes de tener el niño, posterior a tener el niño, y entonces cuál es el compromiso biológico que tiene la mujer respecto a ese nacimiento cuando estamos hablando de nacimientos biológicos. Y nosotros decimos, podemos mirar antes de tener el niño, donde hay un compromiso corporal de las mujeres y de las gestantes, sobre todo. Después de tener el niño, mismo compromiso corporal de las mujeres y las personas gestantes. Y un periodo donde empieza la crianza. Y ese periodo de la crianza, si nosotros los miramos en una ventana de 120 días, tenemos posibilidades de compartir la tercera parte de ese periodo y que sea la mujer o el hombre el que decida quedarse en ese periodo y no necesariamente la mujer o la persona gestante. Y empezamos a mirar la posibilidad de que las familias, de acuerdo a su organización, planifiquen esta licencia que forma parte de su empezar a ser padres y madres de una manera diferente, de una manera más libre y que tiene que ver con su propia conformación y con sus propios trabajos y con sus propias decisiones. Otra de las cuestiones que vemos, y que ya lo marcó Carla Carrizo el otro día, muy preocupada por los temas de la discapacidad, es esta diferencia que hay entre padres adoptantes y padres y madres adoptantes y padres y madres biológicas, digamos. Ahí no tendría que haber ninguna diferencia y yo sacaría los días de trámite de la adopción del 158 y directamente dejaría esos días como la primera etapa de la licencia por adopción de los padres y madres adoptantes, digamos. No cargando en el 158 que está hipercargado, sino teniendo la misma cantidad de días y haciendo una cláusula que permita que a partir del momento que la pareja es seleccionada, o que la mujer o el hombre es seleccionado o seleccionada para adoptar y que tenga que hacer distintos y determinados trámites, se contabilicen esos días previos y después se tome el total una vez que el juez
otorga la guarda. Y de esta manera arreglaríamos todo, porque esto es maternidad y paternidad, digamos. Previo, no previo, trámite, no trámite, nacimiento, me crece la panza o firmo un papel, pero digamos, es la preparación de que el niño o la niña llegue a la casa. Estas tres cuestiones nos parece que de alguna manera le darían como otra riqueza al 177 de cosas que se han hablado y no se han incorporado, y sería bueno incorporarlas. El 158. El 158, el problema que nosotros vemos es esto. Si no con buenas intenciones, con un derecho que debe ser cumplido, con todas cosas lógicas, o sea, obviamente todo el mundo quiere y todo el mundo... Tengo mis padres grandes y me imagino que un montón de ustedes tienen sus padres grandes. Digamos, es cierto que necesitamos días para cuidar a nuestros familiares, días para cuidar a nuestros niños, las personas con discapacidad requieren un cuidado, pero también es cierto que nos falta un sistema de cuidado que permita que este cuidado no caiga solamente en las mujeres. Por lo tanto, antes de pensar en todo eso, tendríamos que tener un sistema de cuidado con sistemas de apoyo que ya están en el Código Civil y Comercial, como sistemas de apoyo, ley de salud mental, con lo cual no hemos construido nada de política pública respecto a esto. Porque si yo tengo a mi hijo con discapacidad, lo voy a seguir teniendo todos los años, aunque me tome 20 años todos los meses, 20 días todos los años, digamos. La otra cuestión son las cuestiones relacionadas. Necesitamos que vaya redondeando y ya se excedió bastante el tiempo y tenemos muchísimos expositores. Ya termino. Con respecto a las cuestiones de salud, ya lo dijeron también Carrizo, Tetaz y Martínez. ¿Por qué algunas sí y otras no? ¿Por qué algunas enfermedades sí y otras no? Y por el otro lado, fundamentalmente el financiamiento. Digamos, la transferencia directa de todos los derechos directamente a los empleadores puede generar más informalidad y más desocupación y no resolver el problema de cuidado que tenemos que resolver. Muchas gracias. Seguimos ahora con Cintia Astrid Bención, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ceñirme a los 7 minutos que me dijeron. Bueno, en primer lugar, la asociación que represento, formada por abogados y abogadas laboralistas que defendemos trabajadores, trabajadoras, organizaciones sindicales, saludamos y festejamos que se esté discutiendo esto, festejamos la cantidad de proyectos presentados, de borradores, de debates, los intercambios. Para nosotros, obviamente, como habituales, reconocedores de los méritos de nuestra ley de contrato de trabajo que hoy nos rige, no podemos dejar de ver que tenemos una ley que en su momento contemplaba la función social de la mujer como básicamente reproductora de la fuerza de trabajo. Pasaron casi 50 años, hubo un avance normativo muy significativo, se ratificaron tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres, se ratificaron convenios de la OIT, se dictaron normas nacionales, provinciales, reconociendo que asignar las tareas de cuidado exclusivamente a las mujeres son violaciones de derechos humanos. O sea que claramente no podemos tolerar seguir manteniendo el régimen de licencias de la ley de contrato de trabajo. Pero claramente a partir de la lectura de los borradores que se intercambiaron y escuchando los debates, no podemos no señalar que no basta con un proyecto recortado como el que creemos que podría llegar a salir en esta etapa. Por supuesto que vamos a apoyar que salga, por supuesto que queremos que salga, pero no puede ser el punto de llegada. El punto de llegada debe ser necesariamente la corresponsabilidad. Puede no haber consenso en que se ocupe el Estado de cuidar a nuestros hijos. Lo que no podemos tolerar de ninguna manera es los números, las estadísticas. Las mujeres siempre, tanto en épocas de crecimiento económico, crecimiento del empleo, crecimiento del Producto Bruto, como en las peores crisis sanitarias, económicas y sociales, somos las que cargamos con el mayor peso de la tarea productiva y reproductiva casi exclusivamente. Alguien dijo una vez, las mujeres amortiguamos los efectos de la crisis, y me parece una frase excelente porque esto es siempre así.
Digo que el norte debe estar puesto en la corresponsabilidad, porque si no, no hay igualdad y no hay no discriminación. Todo lo demás es un saludo a la bandera. Claramente, no somos los únicos que en la región estamos discutiendo esto. Tenemos un antecedente muy valioso, que es la opinión consultiva 27 del 21, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ocupó específicamente de analizar la libertad sindical como un derecho humano fundamental, vinculado obviamente con instrumentos del sistema interamericano, pero además en relación con el género, en relación con qué nos pasa a las mujeres cuando queremos participar de la vida política, de la vida pública en cualquier ámbito. Y en ese sentido fue muy clara la Corte. Dijo, los estados están desorientados. Ratificaron los tratados, ratificaron los convenios, pero todavía no saben qué hacer, no saben cómo lograrlo, no crearon estándares de cumplimiento o de progreso en esta materia. Por lo tanto, les vamos a aconsejar que hagan una cantidad de cosas. Y entre esas cosas que aconseja la Corte en el año 21, es crear redes de cuidado, fomentar la participación de las mujeres en el ámbito sindical, para lo cual es fundamental desfamiliarizar los cuidados. Y para quienes esta palabra les asusta, desfamiliarizar los cuidados no significa entregar a los hijos para que otros se ocupe. Significa precisamente lograr una situación de bienestar donde, para quienes conocen economía del cuidado sabrán a qué me refiero, el cuidado esté distribuido de manera equitativa entre las familias, la comunidad, el Estado y las empresas. Y digo esto por la gran preocupación que han manifestado algunos sectores, hoy la compañera que me precedió y algunos otros expositores que tuve la oportunidad de escuchar. Bueno, ¿quién paga, no? ¿Quién paga ese tiempo? Claramente la Seguridad Social debería pagarla. Y entonces la respuesta es, bueno, pero la Seguridad Social la financiamos básicamente los empresarios. Bueno, les recomendamos a quienes piensan esto y no han tenido oportunidad de ahondar qué significa la economía del cuidado, que lean textos y libros que explican muy bien qué significa la asignación de las tareas de cuidado exclusivamente a las mujeres. Las mujeres somos básicamente reproductoras de la fuerza de trabajo y lo hacemos de manera gratuita. El empresario puede obtener la rentabilidad que desea, lo cual está muy bien y es muy saludable en un sistema como el nuestro, siempre y cuando el trabajador o la trabajadora vayan todos los días en condiciones de generar esa riqueza de la cual se va a apropiar. Y para que eso ocurra, sí o sí debe haber alguien en casa, generalmente su esposa, su compañera, su madre, eventualmente una hermana, que haga el trabajo de cuidado. Si no, esto no es posible. Y si el empresario tuviera que pagar un sueldo por ese trabajo doméstico que hacemos las mujeres de manera no remunerada, su rentabilidad se vería significativamente afectada. Así que, señores, a leer Economía del Cuidado. Sí me gustaría señalar, porque leí borradores, escuché intercambios, sé que hay muchísimos proyectos presentados, algunas cuestiones que para los abogados y abogadas nos parecen cruciales. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces se legisla con las mejores intenciones, pero al momento de interpretar o de aplicar las normas aparecen errores que no se tuvieron en cuenta en la redacción. Y en este sentido, algunas cosas para tener en cuenta. La licencia por violencia de género no puede ser de días corridos. Cualquier persona que sufrió violencia de género sabe que esto ocurre cuando ocurre y generalmente es cuando al violento se le ocurre. Y digo él porque sabemos que más del 80% de los casos la violencia de género es ejercida por varones. Entonces, ojo con las licencias de días corridos, porque si no van a resolverle a la mujer su situación en el trabajo, y le van a complicar la situación, bueno, pensemos muy bien qué efecto produce algo redactado en esos términos. Se hablaba también de eliminar normas como la prohibición de trabajo peligroso e insalubre para las mujeres, las 2 horas de descanso al mediodía, la prohibición de trabajo a domicilio. Bueno, pensemos que no se trata solamente de borrar normas porque ya no se usan. Pensemos para qué están y para qué las mujeres trabajadoras las podrían seguir necesitando. Mujeres y también varones, obviamente. La cuestión de la prohibición del despido en caso de embarazo y en caso de matrimonio. Hoy es una situación que en la ley no está adecuadamente resuelta. Ya termino.
La prohibición significa garantía de estabilidad absoluta. La prohibición significa que si el empleador despide, dentro de los términos de que establezcan las normas, por embarazo o por matrimonio, ese acto es nulo. Y la consecuencia en nuestro derecho de la nulidad es que ese acto no existió, no ocurrió. Se retrotraen las consecuencias al momento anterior. Por lo tanto, no se puede habilitar, violar la prohibición cambiándolo por plata. Esto es una violación de derechos humanos. Es diferente que la trabajadora despedida o el trabajador despedido por matrimonio litigue y judicialmente llegue a un arreglo. Es otra cosa. No podemos habilitarlo en las normas. Sería importante incluir, que no lo he visto suficientemente, las licencias por terapias de hormonización. Tenemos una ley de igualdad de género que no exige ningún tipo de condición, ni cambio de documento, ni acción judicial, ni médica, ni psiquiátrica, para decir, bueno, a partir de hoy yo quiero que se me reconozca por el género con el cual me autopercibo. Bueno, esto tiene que estar contemplado en la ley. No podemos seguir patologizando. No es lo mismo una licencia por enfermedad, ni tampoco una licencia por embarazo, las terapias de hormonización. Bueno, para cerrar, porque me están apurando con el tiempo, vuelvo a decir que esto es una instancia fundamental en los derechos de las mujeres y diversidades, que debemos apoyarla, que debemos empujarla, sabiendo que es solo un paso hacia lo que queremos lograr, que es la igualdad, y que todos y todas, empresas, sobre todo, somos responsables del cumplimiento de los tratados de derechos humanos que ratificamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación la compañera Yamile Sokolovsky, secretaria de Género de la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras y dirigente de CONADU. Muchas gracias, Vanessa. Gracias, Mónica, compañeras, por esta convocatoria. Bueno, en primer lugar, quiero decir que esta comisión viene haciendo un trabajo importantísimo. La diputada Siley lo mencionaba al comienzo, arrancaron trabajando con 54 proyectos y el esfuerzo por intentar avanzar sobre la base de todas esas propuestas en la construcción de un dictamen de esta comisión es un esfuerzo muy importante, donde además tenemos constancia de que ese esfuerzo está implicando lograr generar una herramienta normativa que aborde con claridad un mundo del trabajo que es complejo, es fragmentario y que exhibe en la actualidad además situaciones, condiciones laborales muy disímiles que no se deben solamente a las características propias de las distintas actividades, sino a la dinámica que ha tomado el desarrollo y la conformación de ese mundo del trabajo en la actualidad, pero que además está claramente surcado por los condicionantes que devienen de la organización patriarcal de nuestra sociedad y que, como creo que todas y todos aquí ya tenemos claro, son determinantes de un modo de inscripción de mujeres y diversidades en ese mundo del trabajo que siempre nos coloca en los lugares de mayor desprotección, de mayor vulnerabilidad, de ausencia de reconocimiento de derechos y, en una medida absolutamente significativa, incluso de ausencia de reconocimiento de que lo que hacemos es un trabajo, cuando se trata de los cuidados. Entonces, poder avanzar en una propuesta que implica ampliación de los regímenes de licencias, considerando además una diversidad muy importante de situaciones que requieren cuidados, que no voy a volver a enumerar aquí, pero que están presentes en el debate que se viene desarrollando, donde se está incluyendo además una noción de cuidados, por supuesto, basada en el reconocimiento de que recibir cuidados es un derecho, que cuidar es un trabajo, y de este lugar determinante que tiene en la conformación del mundo del trabajo y en la dinámica de nuestra sociedad, digo, hay un reconocimiento de que las licencias tienen que abordar una cantidad de situaciones donde las trabajadoras y los trabajadores, hoy fundamentalmente las trabajadoras, estamos cuidando
y tenemos que poder disponer de tiempo y recursos para cuidar, que esa responsabilidad de cuidados no debe producir, poner en riesgo nuestra estabilidad en el empleo, pero además es necesario evitar la interrupción de nuestras trayectorias laborales. Es necesario mirar el mundo del trabajo que está representado en la Ley de Contratos de Trabajo, pero también se está prestando atención, se está planteando la incorporación del reconocimiento de estas licencias en el régimen de casas particulares, en el régimen del trabajo agrario, y entiendo además que hay un trabajo muy importante que se viene haciendo para incorporar al sector del trabajo monotributista, autónomo, a través del establecimiento de disposiciones en materia de seguridad social. Creo que esa es una respuesta importante a esta constatación que hacemos sobre la condición actual del mundo del trabajo, que tiene que poder mirar un sector del trabajo que no está hoy incorporado en un régimen de empleo formal y de pleno reconocimiento de la relación laboral, pero con el cuidado que creo que es importante enfatizar, que tiene que tener la producción legislativa, de dar respuesta a las necesidades, de reconocer las necesidades como derechos, pero de no cristalizar situaciones que en justicia deberían ser cambiadas, y que seguimos pensando, y en esos términos nuestra central tiene una posición clara, que no abandonamos, así como no abandonamos el horizonte de la corresponsabilidad como un punto al que tenemos que llegar y que requiere, además de esta producción legislativa, otra serie de intervenciones a través del desarrollo no solo legislativo, sino de política pública, pero que también sostenemos que es necesario avanzar en un conjunto de decisiones políticas que exceden la definición de este proyecto de ley en relación con la construcción en nuestra sociedad de un mundo del trabajo con plenitud de derechos para todos y para todas y para todes. No resignamos esa idea de que el trabajo en nuestro país tiene que poder ser en todos los casos trabajo con pleno reconocimiento de los derechos que supone una relación laboral. Y en ese sentido, este proyecto es un paso fundamental, es un paso necesario, es un paso que no dudamos que tiene que inscribirse en una perspectiva política que además profundice y continúe los debates, las definiciones y la toma de decisiones colectivas en relación con la posibilidad de asegurar que en este país un proyecto político conduzca a los destinos colectivos, en el sentido de poder también seguir trabajando para que en nuestro país exista pleno empleo con derechos para todos, para todas y para todes. Si entendemos que en una república, en el sentido más fiel del concepto de república, que no es otro que el de una república democrática y popular, la ley tiene el objetivo de producir igualdad allí donde la dinámica social llevada simplemente por la confrontación de intereses particulares produce permanentemente desigualdad. La ley viene a traer igualdad y tiene que poder ir construyendo estos escalones donde vamos afianzando la producción de derechos en nuestra sociedad. Y en ese sentido estamos apoyando este debate, este trabajo legislativo y también la construcción de este proyecto de reforma legislativa y de incorporación de nuevos derechos, entre los cuales no quiero dejar de mencionar en particular también, que me parece que es muy importante, el reconocimiento de que el derecho a los cuidados también es el derecho al autocuidado, es el derecho al cuidado que
las trabajadoras y los trabajadores tenemos que poder sostener sobre nosotros y nosotras mismas, y también el reconocimiento de la necesidad de modificar los cálculos previsionales, en el sentido de también lograr que nuestras trayectorias, las trayectorias laborales en términos previsionales no se vean interrumpidas y produzcan un cálculo desventajoso al final de nuestro periodo de actividad laboral, como es la situación en este momento. Cintia Bención lo mencionaba al comienzo, nuestro país tiene una situación de atraso muy importante en el reconocimiento de un régimen o regímenes de licencias que puedan ir abonando en el camino de la construcción de la igualdad en el mundo del trabajo. Me parece que es fundamental que se pueda avanzar en un dictamen y en la sanción de este proyecto de ley a la brevedad posible. Las trabajadoras organizadas hemos militado esta demanda desde hace muchos años, hemos participado en la elaboración de distintos proyectos que en distintos momentos intentaron poner este debate en este ámbito. Estamos expectantes de que se pueda avanzar y dispuestas a apoyar y acompañar todos los avances en este sentido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Natalia Gerardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Como organización de la sociedad civil valoramos mucho este espacio de intercambio y la posibilidad de pluralidad de voces en el ámbito parlamentario. Tuvimos oportunidad de analizar el borrador de dictamen en el que se trabaja y valoramos mucho los esfuerzos por encontrar puntos de acuerdo entre los más de 50 proyectos parlamentarios, sumando además otras contribuciones que recibieron desde diferentes sectores. En especial valoramos la incorporación de las personas trabajadoras que se desempeñan de manera independiente, incluyendo autónomos, monotributistas y monotributistas sociales, entre quienes accederían por primera vez al derecho a contar con tiempo para el cuidado a través de la creación de asignaciones parentales para personas gestantes, no gestantes, adoptantes, a cargo del Estado. En este punto, creo que los términos en que se analiza el proyecto es verdaderamente transformador. Inicia un recorrido para incorporar una dimensión del derecho al cuidado que promueve la igualdad entre personas trabajadoras más allá de las condiciones de empleo, y esto es un avance en el reconocimiento hacia la universalidad de cobertura que es indispensable en la consideración del cuidado desde un enfoque de derechos humanos. Quisiera compartir 4 consideraciones. 1, porque valoramos las políticas públicas basadas en la evidencia, creo que es importante detenerse a pensar en las razones que justifican algunos de los plazos que se establecen para las distintas licencias de cuidado parental, en particular para las personas no gestantes, que es uno de los cambios más profundos que incorpora este proyecto, además del reconocimiento de las licencias por adopción, que es algo claramente en deuda. En los últimos años fueron las provincias las que avanzaron de manera significativa en establecer licencias para adoptantes, gestantes y no gestantes. Hay varias experiencias de legislaciones más modernas que buscan reflejar los cambios sociales, que amplían los sujetos destinatarios, reconocen la diversidad de las conformaciones familiares, amplían las responsabilidades y derechos de las personas no gestantes y crean nuevas figuras que permiten atender las necesidades de cuidado más allá de la primera infancia. Desde ELA tuvimos la oportunidad de evaluar, de hacer un análisis cualitativo del impacto de la reforma que introdujo en el esquema de licencias el empleo público de la Ciudad de Buenos Aires en el 2018, a través del análisis de experiencias de trabajadoras y trabajadores que usaron ese sistema de licencias de cuidado. Y se destaca en la evaluación la valoración positiva de contar con cambios regulatorios que empujen los cambios sociales. El progreso que implica para mejorar la participación en las nuevas dinámicas familiares y fortalecer las formas de vinculación. Ampliar la extensión de licencias es parte de un cambio cultural y es importante acompañarlo desde las normas, no solo en la transformación de las relaciones sociales entre los géneros, sino también en la transformación de la cultura organizacional de los espacios de trabajo.
Entonces creemos que es importante analizar las experiencias de los diferentes espacios laborales, públicos y privados, que ya avanzaron en esa dirección. En segundo lugar, y en ese sentido, para mantener justamente el horizonte de corresponsabilidad que mencionaba Cintia más temprano, no descartaría la posibilidad de considerar la progresividad en el aumento de licencias para personas no gestantes, si esto contribuye a la aceptación y adaptación en el ámbito del empleo. Y esto creo que puede ser particularmente importante para empresas pequeñas y medianas, donde se reconocen en las investigaciones desafíos jurídicos, económicos, culturales y operativos que este proyecto aborda y resuelve o responde en su mayoría. En nuestra experiencia, la valoración del sector privado frente a la incorporación de mecanismos para favorecer la articulación de responsabilidades familiares y laborales es positiva. Un estudio que hicimos desde ELA junto con UNICEF, en el marco de una iniciativa que compartimos que se llama Empresas que Cuidan, muestra que en opinión de las pymes, invertir en políticas de cuidado es un buen negocio, porque aumenta la productividad, las personas menos estresadas por tensiones de cuidado trabajan mejor, reduce el ausentismo y la deserción laboral, dejan de perder talento femenino por la falta de posibilidades de articular cuidado y trabajo, y mejora el clima organizacional y aumenta el compromiso con la empresa. Yo quisiera enfatizar las experiencias positivas que sugiero puedan conocer en mayor detalle, así como también las experiencias positivas de los cambios promovidos desde las organizaciones sindicales e implementadas hace ya muchos años en los convenios colectivos de trabajo. Tercero, en el proyecto se propone la creación de diferentes licencias especiales. No tengo tiempo de entrar en todas ellas, pero me quiero detener en una que también mencionó Cintia más temprano, que es la que considera de manera conjunta la violencia de género y la violencia laboral. Creo que corresponde un tratamiento diferente porque se trata de dos fenómenos distintos o trata de responder a dos fenómenos distintos que requieren respuestas distintas y que se activan por razones diferentes. La violencia laboral debiera, en mi opinión, regularse de manera separada en una norma que incluya además la adecuación de las obligaciones que establece el convenio 190 de la OIT. Y para la licencia por violencia en las relaciones de pareja, actuales o pasadas, la violencia doméstica, sugiero considerar la experiencia de aquellas empresas que ya la implementan, que muestra que se requieren tiempos distintos, días alternados y otros ajustes para contribuir a la protección de las mujeres que no necesariamente involucran constancias policiales y judiciales. Nuevamente, la evidencia contribuye a iluminar mejores formas de regular este fenómeno. Cuarto, y finalmente, creo que lo verdaderamente transformador será la creación de un sistema integral y federal que reconozca las distintas dimensiones del cuidado, incluyendo no solamente los tiempos, sino también la creación de servicios e infraestructuras desde un enfoque de derechos. Pero este es un primer paso y es un paso sumamente importante. Ahora, ¿cómo financiar este esquema novedoso y transformador de licencias y de asignaciones contemplado en esta primera etapa de regulaciones legislativas? Creo que desde diferentes organizaciones, ustedes saben y los hemos compartido, hemos hecho estimaciones de costos, pero para citar datos oficiales, de acuerdo con la Oficina del Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la propuesta legislativa se estimó en un gasto aproximado de 124.634 millones de pesos, lo que equivaldría al 0,074% del Producto Interno Bruto, estimado o esperado para el 2023. Le va a tocar a esta Cámara de Diputados evaluar pronto el proyecto de presupuesto nacional que enviará el Poder Ejecutivo. Y esa va a ser una buena oportunidad seguramente para revisar las exenciones, los regímenes especiales y otros beneficios impositivos que se dan a diferentes sectores y territorios que deberían ser evaluados para medir la relevancia y la justicia de sostenerlos cuando está en juego la creación, la ampliación y fortalecimiento de una política pública indispensable para la inserción laboral de las mujeres, promoviendo su autonomía económica, para garantizar el cuidado en mejores condiciones, para brindar más autonomía a las personas cuidadoras y mejores apoyos y servicios para el cuidado. Muchas gracias. Dale. Bueno, ahora vamos a seguir con la exposición de Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la UTEP.
Listo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Me quiero presentar, mi nombre es Dina Sánchez, yo soy trabajadora de la Economía Popular, hoy secretaria adjunta de la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Agradezco la invitación, agradezco también, por ahí estuve cruzando algunas charlas con algunas compañeras y me decía lo que costó que puedan incorporar a los y las monotributistas, a las trabajadoras que estamos por fuera del sistema laboral formal. Entonces, hoy nuestro planteo viene a ser basado en la realidad, ¿no? Una realidad que se vive en la Argentina y a eso venimos, ¿no? Y la realidad que se vive en la Argentina es lo que planteaban las compañeras, ¿no? Más de 8 millones de personas que están por fuera del sistema, que están por fuera del mapa argentino y que estas personas han tenido que organizarse, han tenido que inventarse su propio trabajo de manera colectiva, de manera individual. Nosotros y nosotras desde la UTEP nos hemos podido organizar de manera colectiva desde los territorios, pero también construyendo claramente un sindicato para poder pelear por todos esos derechos laborales que en su momento la clase obrera peleó y que los ganó desde, ¿no?, un reconocimiento de su trabajo, desde la licencia, desde una obra social, desde una RT de vacaciones pagas, etcétera, 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 que muchos y muchas de nosotras hoy no tienen ese privilegio. Entonces me parecía muy importante basar la discusión desde una realidad, ¿no? Desde una realidad que se vive hoy en Argentina y que es una realidad que vive, que está creciendo, lo deja, creo, bastante claro la pandemia, que es el ejemplo más próximo que tenemos, y que esto pareciera lamentablemente que no va a cambiar. Entonces, creo yo que para que podamos discutir una Argentina con justicia social, una Argentina de verdad con igualdad, una Argentina que se reconstruya de abajo para arriba, tenemos que empezar a discutir las realidades que se viven en la Argentina. Hoy en la Argentina hay muchas personas que están o cartoneando en la calle, mujeres sobre todo, porque la gran mayoría somos mujeres las que estamos en esta economía popular, sea organizada o no sea organizada. Están las vendedoras ambulantes, pero también coincido mucho a la hora que plantean sobre la economía de los cuidados, ¿no? Sobre todo lo planteo desde el sector que me toca representar, porque hay muchas compañeras que trabajan justamente realizando estos trabajos de cuidado 3 veces, porque cuidan en sus casas, porque cuidan en sus barrios, incluso terminan dejando a los pibes para ir a cuidar a otros pibes, para mujeres que sí pueden comprar ese trabajo en el mercado. Entonces, nos parecía importante que se visibilice y que empecemos, ¿no?, para justamente discutir profundamente estas cuestiones o estos derechos. Tenemos que empezar a preguntarnos qué trabajo para qué futuro, ¿no? Y empezar también a diferenciar, que lo venimos mucho discutiendo, qué es empleo y qué es trabajo. En la Argentina hay mucho trabajo, lo que no hay es un reconocimiento pleno y, por supuesto, un trabajo que no tiene derechos, no tiene ningún derecho. Entonces me parecía importante celebrar que se haya podido incluir a los monotributistas sociales y que se ponga el foco justamente en esto, ¿no? Y estamos totalmente de acuerdo incluso en que se amplíen las licencias para los varones, pero teniendo en cuenta lo que planteaba la compañera Cintia, ¿no? Que lo venimos haciendo también muy de a poquito, ¿no? Porque si no es darle licencia a muchos varones que todavía no están deconstruidos y que esas licencias no sirvan para jugar al fútbol, ni para mirar al Netflix, ni para ir a reunirse con los amigos, sino justamente para que se involucren en las responsabilidades y lo que implica justamente los trabajos de cuidado, ¿no? En el hogar o también afuera. Entonces me parecía importante traer esto, vuelvo a repetir, celebro, pero planteo con muchísima fuerza que tenemos que empezar a discutir una Argentina desde las realidades. Y las realidades están a la vista. Nosotros y nosotras en la economía popular existimos y sostenemos silenciosamente el entramado social. Y muchas veces también cuando hoy me antecedieron las compañeras y planteaban, ¿no? Creo que nosotras las mujeres hacemos un enorme trabajo para que justamente las economías se muevan, para que se sigan avanzando. Y desde ahí las trabajadoras de la economía popular también venimos planteando con muchísima fuerza que dejen de estigmatizarnos, que ampliemos las discusiones y empiecen a reconocer nuestro trabajo como tal, porque hoy esas doñas que salían a cortar los puentes solamente para sostener el alimento en los barrios, estas doñas también pudieron sostener justamente con estos trabajos de cuidado los 2 años más catastróficos de la pandemia, pero también nos estamos organizando fuertemente a través de cooperativas, a través de nuestras unidades productivas, pero no romantizamos
el haber inventado nuestro propio trabajo para poder sobrevivir y para poder garantizar el plato de comida en nuestras casas, para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestras familias, pero sí venimos fuertemente a decir que la economía popular es trabajo, hay que reconocerla, hay que dotarla de derechos y que hay que incluir en las licencias, tanto a las compañeras como a los compañeros, en estas licencias, porque es la única manera que vamos a poder discutir no solamente la realidad de Argentina, sino que vamos a poder reconstruir la Argentina y que en algún momento, coincido mucho cuando se plantea, tenemos que volver a una Argentina de pleno empleo, pero en el mientras tanto tenemos que ir dando respuestas a lo que pasa hoy en la actualidad en la Argentina. Y hoy en la actualidad en la Argentina tenemos más de 8 millones de personas por fuera del mercado formal. Estas personas no están rascándose la panza, están trabajando y trabajan muchísimo, muchísimo, pero les falta derechos, les falta reconocimiento y les falta derechos plenos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Dina. Tiene la palabra ahora Juan Camisaza, coordinador del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC. Bueno, muchas gracias, presidenta. ¿Está la presentación? Bueno, hay una presentación que armé, pero bueno, ante todo agradecer la participación aquí y antes de meterme quizás en la presentación que tiene más que ver con las licencias, celebrar la discusión de la temática de los cuidados en el Poder Legislativo y la presentación del proyecto de ley Cuidar en Igualdad, que no solamente es licencia, sino que es un sistema integral de cuidados mucho más amplio, que incluye muchas más cuestiones y que, aunque hoy nos centremos en licencias, desde CIPEC queremos sostener que esta es una discusión que hay que seguir dando y que hay que seguir avanzando con mayores Sí, discúlpeme, políticas. pero hoy Sí. Hoy, la informativa de hoy, para la cual fueron invitados todos los expositores y expositoras, es para abordar el tema licencias, porque así hemos dividido esta discusión a los fines prácticos, a los fines de arribar a consensos en una Cámara de Diputados y Diputadas donde la mayoría de las cuestiones tienen que salir por los mayores niveles de consensos posibles que podamos, y por eso es que encaminamos la discusión desde ese lado en un acuerdo entre ambas comisiones, tanto de las presidencias como de sus vicepresidencias, ¿no? Esto lo aclaro no por el expositor en cuestión, no por usted, sino por, digamos, porque nos costó mucho llegar hasta acá, ¿no? Entonces, es saludable que sigamos en la misma dirección y no retrocedamos. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Justo a eso iba, la presentación va a ser sobre licencias, apoyamos también todo el resto del proyecto. En lo que es licencias, la primera parte quería como hacer una breve introducción sobre los problemas que tiene en las licencias actualmente en Argentina. Nosotros siempre identificamos 3 problemas muy grandes. El primero es que el sistema no es universal. Más de la mitad de los trabajadores y las trabajadoras de Argentina no puede acceder a una licencia, ya que son solamente los trabajadores formales en relación de dependencia los que acceden a una hoy en día. Hay una heterogeneidad muy grande según sector y tipo de inserción laboral. Natalia mencionó distintos avances en los niveles subnacionales, pero hoy sabemos que quienes están en el empleo privado y de forma registrada tienen acceso a las licencias que están estipuladas en la Ley de Contrato de Trabajo, que son solamente 2 por paternidad y 90 por maternidad, excluyendo a familias adoptantes, a otras identidades de género. No se adapta para nada a un formato familiar que no sea madre, padre, hijos o hijas biológicos. Estas licencias por paternidad además son las más cortas de Sudamérica. En la presentación que ustedes pueden ver, ven que en todos los países seleccionados, Argentina es el país con las licencias por paternidad más cortas de todas. Y hay un tema central, que esto cruza a los distintos regímenes de licencias, tanto a lo que es el sector público nacional, como lo que es el empleo privado, como lo que son los empleos públicos provinciales, que es la altísima inequidad entre géneros. Las licencias por maternidad o para personas gestantes son hasta 45 veces más largas que las licencias por paternidad o personas no gestantes, lo cual obviamente replica todas las problemáticas que venían presentando y muy bien las demás expositoras sobre la feminización del trabajo de cuidados.
Actualmente se ha avanzado, ¿no?, en consensuar distintos proyectos de ley que fueron presentados en la Cámara y la Oficina de Presupuesto del Congreso ha costeado este último consenso al que se ha llegado, que es de extender los días de licencia a 126 para personas gestantes y a 45 para no gestantes. Y además celebramos muy fuertemente la extensión de la cobertura a trabajadores registrados, incorporando a monotributistas sociales y personas autónomas. Además, bueno, obviamente también celebramos la incorporación de adoptantes, técnicas de reproducción asistida e identidades de género anteriormente excluidas en la ley de contrato de trabajo. Esto ya está, digamos, costeado, se le puso, digamos, se puede estimar cuánto costaría llevar adelante esta reforma según la Oficina de Presupuesto del Congreso en un 0,07%. Y acá retomando quizás lo que planteaba la presidenta Vanessa Siles sobre el tema de los consensos y la importancia de lograr el apoyo necesario para que esto salga. Un ejercicio que yo traje aquí que puede llegar a servir es, bueno, ¿qué pasa si la implementación la hacemos de forma gradual? Sobre todo pensando quizás en unidades productivas más pequeñas. Y acá, bueno, lo que se está mostrando es cómo sería ir avanzando hasta 126 y 45 en 8 años, priorizando la extensión de personas no gestantes. ¿Por qué digo priorizando esto? Bueno, porque actualmente tenemos solamente 2 días, entonces, y 90 para personas gestantes en lo que es la ley de contrato de trabajo, entonces avanzar con subir rápidamente a 15 y después ir progresivamente hasta 45 y llegando, digamos, al mismo costo, pero dentro de 8 años. Esto sería, digamos, una herramienta, una estrategia, si sirve para aportar nosotros de DECIPEC herramientas que puedan llegar a un consenso. Siempre teniendo como norte algo que muy bien mencionaba Cintia anteriormente, que tiene que ver con la corresponsabilidad y también teniendo como norte la universalidad. Nosotros proponemos como un escenario de máxima un sistema de licencias que sea universal, que incorpore también a personas que trabajan de forma no registrada, a personas que están inactivas, desocupadas, personas de la economía popular, y eso sería un esquema de licencias universal. Y al mismo tiempo lo que sí proponemos como norte con la corresponsabilidad es que en el largo plazo se puedan equiparar las licencias entre personas gestantes y no gestantes. Entonces, este otro escenario que yo propongo es un escenario de reforma gradual en 8 años, pero que lleve a 126 días de licencia para todas las personas sin distinción de género ni de inserción laboral o sector en donde realizan el trabajo. Esto obviamente requiere de mayores consensos, de mucho trabajo, requiere de articulación con los regímenes contributivos y no contributivos, con los pilares no contributivos como la asignación universal por embarazo y la asignación universal por hijo, para poder incluir ahí prestaciones que alcancen a trabajadores y trabajadoras no registrados, inactivos o informales, pero siempre teniendo en cuenta que el norte tiene que ser la universalidad y tiene que ser la corresponsabilidad. Y acá, bueno, está costeado esta propuesta que yo les mencionaba, sería un 0,10% en vez de un 0,7% en 2023, y ahí estaríamos extendiendo las licencias a 30 días para todos los padres y a 90 días para todas las madres, o bueno, para personas gestantes y no gestantes, sin distinción de inserción laboral, y de 0,25% una inversión incremental en 2031 con este sistema ya completamente universal y completamente equitativo. Con esto cierro mi presentación y obviamente vuelvo a agradecer mucho la participación aquí. Muchas gracias. Ahí va. Ahora vamos a escuchar a Noé Ruiz, secretaria de Género de la CGT, secretaria general de la Unión de Trabajadores de Moda e Imagen. Bueno, gracias Vanessa, Mónica y toda la mesa primero por generar un espacio tan plural en un proyecto que nos afecta a todos como sociedad. Bien dijo la compañera Irina de UTEP que no estamos en momentos fáciles ni estuvimos en momentos fáciles los que tenían tanto empleo formal como informal. Por supuesto que hay grandes diferencias y hay grandes caminos que se han tenido que recorrer. En primer punto, decir que al leer y trabajar sobre el proyecto presentado, creo que es un proyecto que llama a derechos igualitarios.
Y cuando un proyecto llama a derechos igualitarios en un mundo como el que estamos viviendo en Argentina tan desigual y que sucedió por distintas situaciones que atravesamos, creo que debemos repensarnos y reconstruirnos y descontracturar aquello que creíamos para ver un futuro distinto. La Confederación General del Trabajo apoya este proyecto en ese sentido, porque realmente simboliza que estamos caminando a un mundo distinto, por un lado, que vamos a tener que enfrentar y que estamos dándonos cuenta de cuántas desigualdades en un primer paso tenemos que quitar. Es un proyecto que llama derechos. Es un proyecto que podrá faltar mucho, como bien lo dijeron quienes me antecedieron, pero eso lo tenemos que ir construyendo paso a paso en consensos. Y para esto está esta casa. Y para eso decimos que aquellos que representamos el trabajo formal somos grandes trabajadores del formal, apoyamos con fuerza y contenemos y acompañamos el informal y también sostenemos lo público. Y lo podemos decir porque quienes se están representando, las centrales que están representando aquí, de trabajadoras y trabajadores, para mí son todos inclusivos. Ustedes lo saben por concepción filosófica y política y de acción personal. Realmente tenemos que entender que debemos caminar paso a paso. Y la importancia que tiene este proyecto es muy importante, porque de pronto da cabida a quienes nunca tuvieron cabida. Tal vez no es el punto 10 que podríamos ponerlo a las necesidades de cada uno de los sectores que integramos. Desde el trabajo y casi les podría decir desde lo político. Pero también tenemos que pensar desde lo político qué hicimos, qué no hicimos y cuál es el proyecto de la Argentina para la gente y su pueblo y sus necesidades, donde millones de personas, si no fueran por las asignaciones y por modelos que tuvieron con una pandemia cruel que encima nos atravesó, que reconstruir. Hablo de derechos porque es muy claro que este proyecto apunta a una integralidad salarial. Y cuando se apunta a una integralidad salarial, se apunta a la igualdad, al corazón de la igualdad en el trabajo, que a mí me gusta llamar empleo. Pero inclusive a nuestros hermanos de la UTEP, porque trabajan y es un empleo, y no paran, y se organizan, porque lo hemos convivido eso. Entonces, cuando vemos en este proyecto que aquellos monotributistas que no tenían y no aparecían en nuestras normativas, ni se ocuparon otros de impulsar, sí, hubo 53 o 54 proyectos en total. Pero ¿por qué, si esta es la casa del consenso, no podemos consensuar en uno? ¿O no pudieron? Ha llegado el momento. Lo pide la Argentina. Lo pide un pueblo, una sociedad que necesita educación, acceso a los servicios fundamentales
Y que no hay dinero, sí, no hay dinero para muchas cosas. Pero yo les puedo asegurar, como persona dedicada al cuidado, que si nos ponemos a trabajar en serio, el dinero aparece porque está. Y lo puedo decir desde el punto focal que soy de la OIT a nivel internacional, como también de la Alianza del Cuidado. Porque hay que pensar que esta sociedad tiene un montón de jóvenes, mujeres y hombres que están contemplados aquí por primera vez, hombres, por más que sea mujer fundamentalmente, pero están contemplados desde la igualdad y nunca se había hecho. Y que en el cuidado que necesitamos también hay fondos, porque aquellos que trabajamos día a día dentro de la Alianza Mundial del Cuidado, con proyectos país por país, reunión por reunión, sin horarios, todo el tiempo, buscamos que más gente, jóvenes, hasta aquellos que están reconvirtiéndose en el mundo del trabajo, aquellos pocos que pueden, hasta hoy, puedan acceder y dejar a sus hijos y acceder a un trabajo que les dé estabilidad de empleo, porque esto es lo que busca este proyecto, empleo. Busca derechos, busca igualdad. Y créanme que los fondos para el cuidado hace mucho tiempo están destinados. Pero si nos dedicamos a estar divididos siempre, las sociedades, no podemos llegar al consenso. No porque sos del mundo del trabajo, no porque sos de acá, no porque sos de allá. No. Es hora que despertemos, compañeras y compañeros. Perdónenme que me atreva a decir esto en esta casa donde hay personas que legislan para todo el país. Pero lo digo con todo respeto. Lo digo como un llamado de atención desde el mundo del trabajo que representamos a un nivel que ha visto perder millones de personas puestos de trabajo, empresas cerrarse y no encontrar fondos para poder levantarlos. Y los que se encuentran son para tapar agujeros. Por eso, compañeras y compañeros, diputadas, diputados, la Confederación General del Trabajo apoya este proyecto totalmente como un primer paso que es, entiendo, al leerlo y como está redactado, lo han entendido como un paso hacia la igualdad. Para hombres, para mujeres, para niños, para ancianos, para quienes adoptan, para los niños que están en los orfanatos. Gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias. A continuación le vamos a dar la palabra a Claudia Lázaro, ella es secretaria de Derechos Humanos del Sindicato de Curtidores, tesorera de FATICA, la Federación del Cuero, y directora de Políticas de Trabajo y Cuidados del Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Ahí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecer tanto a la Comisión de Trabajo como a la Comisión de Mujeres que convoca a las trabajadoras y a los trabajadores a opinar sobre este tema. Venimos de los foros del cuidado donde nosotros pudimos expresarnos por cada uno de esos 52 proyectos que estaban presentados y también la necesidad de que teníamos en particular quienes venimos del sector privado. Para nosotros es fundamental que la construcción de estos proyectos sean con la voz de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, y en particular, primero agradecer que hayan sido tomados en cuenta en estos proyectos esos
pequeños detalles que nosotros decíamos que incurrían quizás en pensarlo de otra manera. Nosotros estamos convencidos que el trabajo y el empleo es fundamental y es organizador de las vidas. No podemos decretar que el empleo, que el trabajo ha muerto, sino lo que nosotros buscamos cuando hablamos de cuidados es que primero se reconozca como un trabajo, y esto hace del reconocimiento del trabajo. Segundo, que se reconozca como un derecho. Si es un trabajo, tiene que tener todos los derechos, no algunos. Y surge de la necesidad mayoritariamente que tenemos las mujeres y las diversidades. Y esta necesidad no solo es a recibir cuidados, sino quienes cuidamos a lo largo de la vida, digo, desde que nacemos hasta que morimos requerimos cuidado. Y esto ya lo habíamos dicho también las mujeres sindicalistas de la Corriente Federal en nuestro cuadernillo sobre cuidados. Digo, nosotros dijimos y lo sostenemos a través de lo que escribimos y lo hemos transitado en distintos ámbitos, que los cuidados es el nudo crítico que tenemos las mujeres en el desarrollo de nuestros trayectos laborales, pero también en cómo nos insertamos en los trabajos. No es lo mismo, y ahí quiero hacer una diferencia, en los sectores feminizados del trabajo y en los sectores masculinizados. Nosotras, quien provenimos de sectores masculinizados, necesitamos que la política pública se haga cargo, y una ley a nosotros nos ayuda. Y la mejora en la cantidad de días que surgen de este proyecto de ley, a nuestros compañeros de la fábrica les mejora enormemente la vida. Y ahí vamos a poder hablar de la corresponsabilidad de los cuidados. Si nosotros no le damos el rol a nuestros compañeros para que puedan cuidar, el rol que lo tomen, el rol que tengan los días pagos y que sea una licencia de parte del Estado. Y diferenciar lo que es una licencia para quienes somos trabajadores formales y también en esto de la seguridad social, haciéndose cargo de quienes son los trabajadores de la economía informal. Nosotros creemos también que aquellos que son monotributistas, hay que hacer una diferenciación entre quienes son los monotributistas por ejercicio de profesiones liberales, quienes son comerciantes y quienes son trabajos que están precarizados y que no están reconocidos como trabajos, porque si no tendría todos los derechos, señores diputados y señoras diputadas. Si un monotributista está trabajando en una fábrica todos los días cumpliendo un horario, o trabajando para el Estado todos los días cumpliendo un horario, nosotros lo que necesitamos es que tenga todos los derechos. Y por eso creemos en la formalización del empleo. Nosotros no creemos en los monotributistas con derechos. Pero no porque no queramos derechos para esos trabajadores, sino porque lo que tenemos que poner en claro qué es la flexibilización laboral y cómo se flexibiliza también hacia el uso indebido del monotributo. Y esto necesito ponerlo de manifiesto porque si no estamos diciendo que todo es lo mismo. Nosotros necesitamos profundizar en los derechos. Creemos que esto, por lo menos a quienes estamos dentro de la ley de contrato de trabajo, es una mejora significativa, que también vemos con buenos ojos que tanto oficialismo como oposiciones puedan centrarse en un solo proyecto, que ese proyecto le dé fuerza. Imagínense lo que sentimos nosotros después de 49 años, yo tengo 45, o sea que la ley salió antes que yo naciera, de la reglamentación del artículo 179. Nosotros necesitamos que la fuerza del trabajo entienda que para el sostenimiento de la patria somos los trabajadores y las trabajadoras que lo sostenemos. Entonces, un derecho no es una pérdida para el capital. Un derecho es una mejora para las familias que contribuimos a quienes generan esas unidades productivas. Los laburantes somos quienes sostenemos también la economía de la patria. Entonces, en ese sentido, y para no ahondar más, porque la verdad que no me medía el tiempo y suelo extenderme,
decir que nosotros estamos de acuerdo con, por un lado, un sistema de licencias para quienes son trabajadores y por otro lado, que aquellos que sean alcanzados por la Seguridad Social se contemple en ese artículo, porque no es lo mismo. Y esto hay que dejarlo en claro. Somos trabajadores en distintos rubros y quienes trabajan necesitan derechos plenos. No hay derechos parciales, no hay derechos a medias. No podemos decir que le damos un derecho porque determinada categoría de trabajo informal, sino necesitamos que esos compañeros y compañeras que están en la formalidad vengan al trabajo formal, que se abran más fuentes de trabajo, pero que no le demos paso a la precariedad, que no le demos paso a la informalidad, que no reconozcamos la informalidad. Hoy hablábamos con una compañera, con Alejandra, que está también en esta mesa, y decíamos la importancia del 190, en donde hace eje en que cuando vemos el trabajo informal se formalice. Y eso también hay que decirlo, compañeros y compañeras. Así que muchísimas gracias a la diputada Sile y a la diputada Macha por también abrir este debate y darnos la voz a las trabajadoras y a los trabajadores. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a la última oradora de esta reunión informativa, es Alejandra Angriman, presidenta del Comité de Trabajadoras de las Américas, secretaria gremial de la CTA Autónoma. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Mónica, Vanessa, compañeras, diputadas y diputados, compañeros y compañeras trabajadoras que están acá. La verdad que es un día muy importante y voy a empezar diciendo que no es menor que todas las centrales sindicales apoyemos ampliamente, digamos, este proyecto de ley, digamos que es una necesidad clarísima que avanza en derechos para los trabajadores y las trabajadoras, así que en principio felicitarnos, porque aparte no es tan difícil ponernos de acuerdo, pero sí que todos tengamos claro la centralidad que tiene para nosotros avanzar en un sistema de cuidados, como decían todos, poniendo el horizonte en el sistema de cuidados, pero empezar por algún lado, en este caso por la ley de contrato de trabajo. Voy a nombrar a algunos compañeros. Está Marcelo Capielo, que es el secretario general del Sindicato de Encargados y Capataces de la Industria del Cuero. Está mi compañero Jorge Castro, que es el secretario general de Unión de Empleados y Técnicos de Telecomunicaciones. Está Nadia Trinchero, que la veo allá, que es delegada de la industria farmacéutica, secretaria adjunta de la CTA de la provincia de Buenos Aires. ¿Pero por qué los nombro? Los nombro porque son compañeros, dirigentes sindicales, secretarios generales, delegados de base, miembros de las conducciones del sector privado. Un sector que venimos discutiendo con la patronal, que es uno de los temas que menos se han tratado el día de hoy, que venimos discutiendo con las patronales tratando de negociar colectivamente condiciones de trabajo para las trabajadoras y para los trabajadores. En general se tiende a pensar como que en las organizaciones sindicales, en las organizaciones mixtas, caracterizadas como patriarcales, con lo que generalmente acuerdo, los trabajadores varones están por fuera de los debates y de las necesidades de avanzar en derechos, sobre todo con lo que tiene que ver con el régimen de licencias especiales vinculado a las responsabilidades y a las corresponsabilidades. Y esto no es así. Nosotros le agradecemos a las diputadas porque nos acercaron el proyecto de ley y tuvimos la posibilidad de discutirlo con los compañeros y con las compañeras. Y además venimos trabajando hace años tratando de incluir en cada una de las negociaciones colectivas con la patronal el tema de condiciones de trabajo. Digamos, es bueno decirlo y hay que aclararlo. En la Argentina y en la región, los trabajadores del sector privado negociamos únicamente salarios. Condiciones de trabajo, hace años que en líneas generales no se negocian en la Argentina. Y no estoy hablando de las empresas, de las pymes, de las empresas pequeñas. Estoy hablando de las grandes empresas. Grandes empresas como la industria farmacéutica donde trabaja Nadia, grandes empresas como las empresas de telecomunicaciones donde trabaja Jorge, grandes empresas como la industria del cuero donde trabaja nuestra compañera y trabaja Marcelo, digamos, con patronales muy poderosas que se niegan sistemáticamente a otorgarnos derechos a los trabajadores y a las trabajadoras del sector privado.
nosotras nos encontramos y nosotros muchas veces con informes donde en realidad el foco se pone en el fracaso en la negociación colectiva como una responsabilidad sobre todo de que no hay participación de las mujeres en las unidades negociales. Y esto puede ser cierto, pero nosotras sabemos, porque el debate lo tenemos con nuestros compañeros y nuestras compañeras, que los compañeros varones lo plantean permanentemente lo que es una negativa de las patronales en avanzar en derechos. Porque, como dijo Noé recién, a nosotros los trabajadores nos iguala son los derechos. Por eso, la modificación de esta ley es fundamental para los trabajadores del sector privado, que efectivamente no tenemos nada en términos de condiciones de trabajo, o tenemos muy poco, muy poco. 2 días de licencia para personal no gestante, digamos, 90 días de licencia por paternidad, no tenemos un solo día por licencia por adopción, no tenemos día para cuidado de familiar enfermo. Y no es que nosotros en las rondas negociales, desde cuando se reabrió las paritarias en la Argentina, no lo venimos planteando. Es que no hay voluntad del sector patronal de ponerse a discutir condiciones de trabajo. Porque en realidad lo único que quieren discutir son salarios y lo único que pretenden discutir es su flexibilización laboral. Así que, digamos, en principio, defender a las organizaciones mixtas, a las organizaciones sindicales, a nuestros compañeros varones y mujeres que en cada una de las negociaciones planteamos la mejora de las condiciones de trabajo. Digamos, nosotros asumimos la responsabilidad y asumimos los conflictos que tenemos adentro de las organizaciones y asumimos la responsabilidad de seguir llevando adelante estas discusiones. Ahora, el conflicto no es solo entre el capital y el trabajo. Hoy, porque si fuera solamente un conflicto entre el capital y el trabajo, está bien que la lectura que se haga sea responsabilizarnos a las organizaciones sindicales o a los sectores patronales, digamos, de tener dificultades para resolver el problema de los cuidados, para resolver la política de licencias, para avanzar en igualdad de derechos. Digamos, para nosotros el conflicto es un conflicto muy superior, es un conflicto entre el capital y la vida, porque acá lo que estamos discutiendo es el conflicto entre capital y vida. Si nosotros decimos que lo más importante es la vida, si nosotros decimos que somos dependientes, que somos interdependientes, que el concepto de autonomía es un concepto vinculado, digamos, a la derecha, vinculado a las organizaciones fascistas, que es falso, que los seres humanos somos interdependientes, que como decían las compañeras, todos necesitamos ser cuidados a lo largo de la vida. La responsabilidad de los cuidados es de los trabajadores, de las trabajadoras, de los patrones, y es una responsabilidad del Estado. Entonces no es solamente una cuestión de corresponsabilidades familiares, no es un tema que se resuelve solamente en el ámbito de la familia, no es un tema que se resuelve solamente en el ámbito de la empresa, sino que es un tema que se resuelve con todos y con todas, con la sociedad en su conjunto. Esta Cámara, las cámaras, tienen una responsabilidad central en avanzar en derechos para los trabajadores y las trabajadoras, porque las desigualdades son fenomenales en la Argentina, son fenomenales, son enormes. Digamos, nuestro continente no es solamente un continente desigual, la Argentina también es un país desigual en términos de derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Cuando, bueno, acá Cintia lo planteaba muy bien, el sector, digamos, el tema de las patronales, que no aparece acá, digamos, lo que pasa con el sector patronal, que son los que en definitiva se niegan rotundamente, digamos, a ser parte de la discusión con respecto a cuánto les toca la parte para que el cuidado no sea solamente corresponsable, sino que para que cuidemos todos. Porque de eso es lo que se trata, que todos cuidemos. Entonces, si nosotros pensamos que el mundo del trabajo, si pensamos en la centralidad del mundo del trabajo, tenemos que pensar en prácticas de reorganización de los cuidados, que tengan como centralidad a los trabajadores y las trabajadoras. Digamos, y además, nosotros, en un momento además donde es muy cuestionada no solamente las organizaciones sindicales, el poder político también es muy cuestionado, las organizaciones partidarias también son muy cuestionadas. Entonces tenemos que dar señales claras, digamos, tenemos que trabajar de manera colectiva para reivindicar además el rol del Estado y de las políticas públicas, y de la política además, como el instrumento que nos puede permitir salir adelante y conquistar derechos para los trabajadores y para las trabajadoras. Digamos, esta es una herramienta para avanzar en la transformación. ¿Es la única? No, no es la única. ¿Es indispensable? Sí, es indispensable. Y así lo hemos manifestado las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Es indispensable. Digamos, avanzar en derechos en el mundo del trabajo. ¿Que falta? Seguramente falta. Que estamos todos y todas dispuestos, al menos el sector trabajador. Y descuento que
los diputados y las diputadas a seguir pensando cuáles son las políticas que necesitamos, las políticas públicas que necesitamos para avanzar, digamos, en un mundo más igual donde todos pongamos en el centro la vida y, digamos, y nos responsabilicemos colectivamente al cuidado de la vida de nuestros niños, de los adultos mayores, donde no solamente sea una obligación, sino un derecho a ser cuidados, porque todos necesitamos cuidados. Si no asumimos esto, la verdad es que no estamos en condiciones de plantearnos, digamos, como referentes, como militantes, como defensores de la vida, como defensores de los derechos. Así que yo, digamos, confío, como todas mis compañeras y mis compañeros, que los diputados y las diputadas se van a poner a la altura de las circunstancias y que este proyecto va a salir adelante. Así que, bueno, felicitarlos, agradecerles por todo el trabajo. Estamos nosotros dispuestos a seguir trabajando como lo estuvimos siempre, los trabajadores y las trabajadoras, digamos, para avanzar en algo que entendemos una responsabilidad colectiva. No lo entendemos solamente como una responsabilidad del Estado, no lo entendemos como solamente como una responsabilidad de los trabajadores, pero también lo entendemos como una responsabilidad del sector empleador. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, tengo 2 oradores. Para finalizar la comisión del día de la fecha, le vamos a dar la palabra al diputado Hugo Yasky y después al diputado Sergio Palazzo. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a las compañeras y compañeros que han hecho importantes aportes y que nos permiten cerrar, yo creo, tal como fue la determinación y el compromiso que se asumió de conjunto, un proceso de consultas, de informativas, lo cual nos va a abrir el camino hacia la posibilidad de ir a un dictamen que nos permita el tratamiento de este proyecto de ley. Es muy importante que las centrales sindicales y que las compañeras que representan a las centrales sindicales hagan un aporte que muestra un nivel de consenso muy amplio. Sé que es un trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo, que se vienen construyendo esos consensos, y creo que sería muy importante que nosotros, los diputados y las diputadas de los distintos bloques, sobre la base del hecho de que se han presentado iniciativas prácticamente de todos los bloques y de todas las expresiones, podamos hacer un esfuerzo similar, un esfuerzo en sentido convergente. Creo que hay una realidad que la planteaba claramente el compañero de CIPEC cuando comparó en qué situación estamos en Argentina con respecto al resto de los países de América Latina. Hay una prédica constante acerca de que en Argentina los trabajadores y las trabajadoras tenemos exceso de derechos, que hay como una especie de inflación legislativa a favor del sector laboral. E incluso se habla de que hay una especie de distorsión que supuestamente sería la causa que explica que haya trabajadores informales o que haya desocupación. Lo que denomina los sectores dominantes privilegios no son otra cosa que derechos que se han conquistado con muchas luchas. Hace poquito recordábamos en la Cámara de Diputados la noche de las corbatas, el asesinato de ese gran laboralista, el compañero, el doctor Centeno, y de otros que tuvieron la osadía de construir una arquitectura jurídica que posibilitó que en la Argentina se pudieran plasmar avances para el sector laboral. Creo que en este punto estamos en retraso, claramente. Creo que es necesario avanzar. Creo que hoy tenemos la base de sustento necesaria en los aportes que han hecho las centrales de trabajadores a través de las compañeras que hablaron,
y en ese sentido espero que podamos, en los tiempos que corren, difíciles porque hay campaña electoral, etcétera, lo que dijo la compañera Vanessa, pero creo que tenemos la obligación de que el Congreso de la Nación sancione esta ley. Gracias. Ahora toma la palabra el diputado Palazzo. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, celebrar y felicitar a los integrantes de todos los bloques, que haya más de 50 propuestas en materia de licencias, de cuidados, de generación de derecho. Habla bien de todos, independientemente de que unas puedan ser mejores o peores, pero que haya más de 50 iniciativas y de diversos bloques, lo primero que quisiera hacer es felicitar a los integrantes de todos los bloques. En segundo lugar, han sido muy claras las exposiciones en el desarrollo durante todo este tiempo que se han venido haciendo informativas respecto a los aspectos técnicos de la ley. Con lo cual me voy a eximir de lo mismo porque creo que aburriríamos ya habiéndolo abarcado de una forma bastante amplia en todo este tiempo. Y quisiera hablar más que nada de la decisión, la voluntad y la vocación política de avanzar para transformar en ley esta generación de derechos de esta serie de proyectos que hoy se están discutiendo en el seno de estas dos comisiones reunidas hoy. Y centralmente, lo que escucho a veces, en algunas exposiciones, le escuchaba recién a una de las expositoras de la Fundación ALEM, que decía, cuidado con que esta transferencia de recursos o gastos, no sé bien cuál fue el término que usó, no se transforme en discriminación luego para que no haya empleo para las mujeres. Creo que algo más o menos así, pero cuidemos que no haya esa transferencia de egresos que tengan que tener las empresas. Bueno, es una posición muy parecida a la de la UIA. La UIA ha planteado exactamente lo mismo, es decir, lo que le toca al sector privado, no avancemos porque le cuesta plata a los empresarios. Yo quisiera en esto hacer un alto y pedirle a todos mis colegas y a mis colegas de la Cámara que tomemos la valentía de afrontar ese debate también. Miren, cada vez que se tomó una decisión para los trabajadores en la Argentina, siempre estuvo el temor de cuánto va a salir y cuál es el impacto que tiene y cómo va a pegar en el mercado y qué condiciones, y etcétera, etcétera. En 1918, antes que fuera ley nacional la jornada de 8 horas de trabajo, en la provincia de Mendoza, el gobernador José Néstor Lencina, a través de la ley 731, regulaba la jornada de 8 horas de trabajo ya. Y lo hacía en el ámbito de la administración pública, las contratistas del Estado, y dejaba para el sector privado la aplicación de la ley para su reglamentación. Hubo un fuerte, pero muy fuerte, presión del sector empresario para que así no fuera. Sucedió a José Lencina, a su hijo Carlos Washington, y el tercer gobierno del radicalismo ahí, el de Orfilas, el que termina en 1926, regulando la ley. Quiere decir que antes que fuera ley nacional, un radical, justamente a raíz de lo que había dicho la profesional que vino de la Fundación ALEM, un radical sancionaba una ley muy controvertida para el sector empresario y tuvo la valentía de hacerlo. En 1929, por el impulso que le genera Hipólito Yrigoyen, termina siendo sancionada la jornada de trabajo de 8 horas en la República Argentina. Y claro está, el sector empresario de la Argentina también puso severas objeciones, y la oligarquía argentina, porque consideraba que eso era un privilegio y no un derecho de los trabajadores. Me voy un poquito más en el tiempo, y en 1957, en la reforma constitucional que tiene el pecado original de la proscripción del peronismo, se sanciona el artículo 14 bis de la Constitución, cuyo autor intelectual, por más que no fuera constituyente, es Crisólogo Larralde, un dirigente sindical del radicalismo que era presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Y ese artículo 14 establece, entre otras cosas, la participación en las ganancias de las empresas de los trabajadores y participa también en la dirección y administración de los procesos de producción de la empresa. Vaya tamaño desafío que tomaron algunos cuando el sector empresario decía esto es el acabose.
Este pecado original es subsanado con la reforma del 94, donde se ratifica el artículo 14 bis de la Constitución, con lo cual tiene la legalidad y legitimidad de haber sido una convención constituyente convocada en democracia que resolvió la ratificación. Luego, en 1958, Arturo Frondizi logra el dictado de la ley 14.499 en un acuerdo con las organizaciones sindicales, que establece que el haber jubilatorio será el equivalente al 82% del sueldo de un trabajador en actividad. Y después, en 1964, bajo la presidencia de don Arturo Illia, se sanciona la ley del salario mínimo vital y móvil, que cuando ustedes leen qué significa en la ley de contrato de trabajo, dicen, vaya, que hubo enfrentamiento con el sector empresario para que esto salga así. Ni hablar la política en materia social y laboral que impulsa el peronismo a través de diversos instrumentos, como son la negociación colectiva, el aguinaldo, las vacaciones pagas, el Código de Trabajo de Norberto Centeno, que lo explicaba y lo realzaba recién mi compañero de bloque Hugo Yasky. Luego la ley de contrato de trabajo sancionada casi por unanimidad en el gobierno de Alfonsín entre el peronismo, el radicalismo, y creo que hubo 2 votos en contra y me parece que eran de la UCD, pero por supuesto la UIA también estaba presente en la negativa. Síntesis, cada vez que hubo un derecho para discutir para los trabajadores, hubo una fuerte presión y una fuerte negativa de los sectores empresarios. ¿Por qué? Y porque nos quieren sin derecho a los trabajadores, por un lado. Y por otro, mientras no tengamos derecho y no tengamos organización, somos presa fácil de cualquier presión para desmejorar nuestra condición de trabajo con nuestra condición de vida. Cuando un trabajador tiene derechos y discute una negociación colectiva en paritaria, lo que discute es ni más ni menos que la distribución del ingreso, porque los derechos también son salarios diferidos, como pasa a ser esta serie de derechos que se consagran en este acto. Con lo cual, y para terminar, presidentas, quisiera pedir que con coraje y con valentía, el mismo que tuvo José Néstor Lencina, el mismo que tuvo Orfila, el mismo que tuvo Irigoyen, el mismo que tuvo Illia, el mismo que tuvo Frondizi, el mismo que tuvo Perón y todos los gobiernos peronistas, tomemos la decisión de que si le gusta o no a la Unión Industrial y a los sectores empresarios que los trabajadores tengamos derecho, avancemos, porque nos merecemos los derechos y porque además ya se lo cobraron, porque recuerdo que del 2015 en adelante los trabajadores han perdido 1/4 de su poder adquisitivo, que engrosa la tasa de ganancia de esas empresas que hoy nos niegan los derechos. Nada más, Presidenta. Gracias. Bueno, hemos finalizado este plenario de comisiones informativas. Espero que nos veamos la próxima ya para dictaminar. Muchas gracias.